¿Cómo están? Acá los estoy viendo a los dos. ¡Ah! Vos nos ves, nosotros no te vemos, pero Sí, Hola, sí, L. sí. bienvenida. ¿Cómo están? Gracias, gracias. ¿Lo extrañan a Lucas o no? Sí, re. Sí, Y a vos también. Claro, ¿cuánto hace que no nos vemos ya? Sí, yo vengo un poquito complicada. Bueno, yo me quedo de una manera fantasmagórica. ¿Te gusta? Holográfica, una manera holográfica, te pero gusta? presente. Claro. Holográfica, pero presente. ¿Te gusta que un poco Holográfica ese pero modo? presente. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale, ¿qué tenemos para hoy? Yo hoy traje dos libros para recomendar Sí. a nuestra audiencia. Ajá. Voy a empezar con el que está más vinculado a la propuesta de hoy, que es la yerba mate, las yerbas, Sí. las infusiones, las infusions, pero se llama La vida de las plantas, el libro. No sé si tenemos la tapa por ahí. Ya va a llegar. Vos andaba contando que... Bueno, pero yo les voy a ir contando de qué va. Este libro lo escribe un antropólogo Ajá. italiano que se llama Emanuele Coccia. Es filósofo, profesor asociado en las Escuelas de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Es doctor en filosofía medieval por la Universidad de Florencia. Ha sido profesor asistente de la Cátedra de Historia de la Filosofía en el Albert Lewins Universidad en Friburgo. Bueno, tiene toda una trayectoria muy interesante, pero básicamente, ¿por qué me interesaba a mí traer este libro? Porque como ustedes saben, desde los griegos para acá, la filosofía siempre se ha centrado o en el hombre, o en Dios, o en el mundo de las ideas, en la razón, digamos, Sí. ¿no? En la mente humana. Sí. Y lo que ha pasado desde un tiempo a esta parte, sobre todo muy asociado a la filosofía deleuziana y rizomática, justamente, en que ha habido algunas personas que se han puesto a pensar, ¿qué tal si pensamos el mundo, la vida humana incluso, a partir de las plantas? Y este Muy libro bien. va de eso. Parte de afirmar que los vegetales, en general, encarnan el lazo como más estrecho y elemental que la vida puede establecer con el mundo. Entonces dice, bueno, bajo el cielo, bajo las nubes, mezclándose con el agua, con el viento, su existencia es una interminable contemplación cósmica. Pensemos que una planta nace, vive y muere en el mismo lugar donde nace. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta cosa de contemplación que tienen las plantas empezó como a ser estudiada por algunos filósofos, por algunos antropólogos, para empezar a pensar la existencia desde ese lugar. Y partiendo de una segunda cuestión también, que es que las plantas han sido históricamente relegadas por los estudios filosóficos. Incluso la biología las considera como una simple decoración del árbol de la vida, ¿sí? Y sin embargo las plantas otorgan vida en la tierra, fabrican la atmósfera que nos envuelve, están en el origen del soplo que nos anima, son verdaderamente el ánima. Este libro entonces se sitúa desde su punto de vista, el de las hojas, el de las raíces, el de las flores, para comprender el mundo ya no como un espacio universal que contiene todas las cosas, sino más bien como una atmósfera general, como un clima, un lugar de verdadera, digamos, mixtura metafísica. Así que yo lo súper recomiendo, es un libro corto, pero muy profundo, que a mí me ha revelado como, ya les digo, como una nueva forma de pensar la existencia y también como una nueva forma de mirar mis propias plantas, mi propio jardín, el que verdaderamente existe y otros más oníricos o que existen en otros planos más metafísicos.
Lo súper recomiendo. La antropología de las plantas, o sea, pensar la vida humana desde las plantas, me parece a mí algo que los pueblos originarios han hecho desde siempre y que el hombre blanco y la mujer blanca occidental está redescubriendo o está descubriendo, porque yo creo que existen planos inconscientes, y que nos reportan nociones de la vida muchísimo más ricas y más saludables. Ese es el primer libro que traigo para hoy. Sí, buenísimo. Me resuena esto último que decís, porque en verdad creo que el compartir acá esta flor en la mesa, que te está escuchando también, o sea que después no sé si tiene algo para decir, pero lo primero que me viene es como esta idea de, bueno, la filosofía o el mundo académico, no sé, en los últimos años, o como decís vos, de un tiempo a esta parte sí le dio como lugar a eso o entidad, cuando en realidad eso tiene entidad por sí mismo y desde siempre en el universo, en la vida, en el planeta, digamos, y ha sido parte de nuestra existencia, o de incluso previa a nuestra existencia como humanos, como pensantes. Entonces, nada, está bueno que ese universo académico les dé lugar, porque creo que es básicamente tiene la misma importancia que los otros planos. Existió como una revaloración del mundo animal. Viste que Deleuze decía esto de el devenir animal, el devenir oso, el devenir cocodrilo, digamos, el devenir como una forma de pensar la existencia por fuera de la razón humana. Uh-huh. Pero el tema de las plantas siempre había sido relegado, pensar la existencia desde cómo piensan las plantas. De hecho, hace un tiempo llevo un libro que se llama Cómo piensan los bosques, que está inscripto en la misma línea antropológica, digamos, ¿no? Sí. Y seguimos pensando la antropología, el estudio del hombre, pero bueno, ¿qué tal si pensamos la vida humana desde el mundo de las plantas? Me parece que es un libro ciertamente revelador, que nos aporta como una conciencia distinta sobre cómo estar en el mundo, de qué manera estar en el mundo. Es muy interesante esto, Ele, porque vos sabés que dentro de la filosofía homeopática, que tiene más de 200 años, el sentir de las plantas ha sido muy estudiado, profundamente estudiado. De hecho, hay libros de autores de homeopatía de aquella época y también más modernos, como por ejemplo Rajan Sankaran, que es un homeópata hindú, que a mí me fascina mucho su mirada. Y en esto como del sentir de la planta, es interesante cómo en el estudio experimental de la homeopatía, en el método científico que tiene la homeopatía, se experimenta en el hombre el sentir de la planta, ¿no? Es decir, como dentro de digamos, ¿cómo? Busca emular. No, porque dentro del método de la homeopatía, el método experimental que tiene, de alguna manera en dosis muy pequeñas se administran diferentes elementos de la naturaleza, que hay un gran capítulo que es todo del mundo vegetal, y se reproduce en el hombre, de alguna manera, muchos sentires, incluso síntomas físicos. Y esos sentires es impresionante cómo se corresponden también como con el lugar donde está la planta, con la taxonomía que tiene la planta, con la filogenética que tiene la planta. Y nosotros lo podemos conocer de alguna manera a través de experimentarlo dentro nuestro. Y es por eso que después se utilizan como remedios de homeopatía, donde la base es que lo similar cura lo similar. Entonces, en esto, por ejemplo, un ejemplo muy chiquitito es el de una planta que usamos, que es un gran remedio de homeopatía, que es el Lycopodium, que es una planta muy chiquitita, una enredadera muy pequeñita y que no puede alcanzar altura. Es una enredadera que es más rastrera. Entonces es interesante porque a las personas que se les administró Lycopodium lo que empezaron a manifestar es un gran sentimiento de inferioridad y de nunca alcanzar ciertas metas que querían alcanzar. Como siempre, eso, sintiéndose menos. Entonces, en este paralelismo que se corresponde muy exactamente, creo que los seres humanos, la observación que vos traes desde el mundo de las plantas es
bueno, es muy enriquecedora también. Bueno, y además el libro trae un detalle que yo lo quiero destacar, sobre todo porque cuando tomamos mate lo que se procesa son las hojas de la yerba mate, ¿no? Sí. Y el libro destaca mucho el lugar que ocupan las hojas, porque en la hoja de la planta, o sea, de las plantas siempre se suele destacar lo más fastuoso, que es la flor. Sin embargo, son las hojas la parte más importante de la planta. En la hoja está la raíz y está el tronco de la planta, y la raíz y la hoja es la que se sostiene en el aire y se alimenta de toda la planta. Entonces, también tener como una conciencia, yo ahora miro mi jardín justamente mientras hablo con ustedes, sobre el lugar que ocupan las hojas, y no esperar siempre que llegue la época de floración como la época en que todo se concreta y como lo que existe en el medio fuera solo proceso. A los seres humanos también nos pasa lo mismo, esto de vivir esperando florecer de algún modo. Ay, florecer, sí. florecer en el sentido, viste, de que nos pase algo extraordinario, sí, o tener determinados logros, y en el medio descuidamos lo que somos como hoja, ¿no? Que es lo que está vivo todo el año. Bueno, hermosa, es un libro que súper recomiendo. Yo realmente me gustaría que lo lea la mayor cantidad de gente posible, y además creo que es muy importante empezar a pensarnos como seres humanos desde otra perspectiva que no es la de justamente la del humano puro y duro, o la del humano en cosmovisión con Dios, o la del humano en cosmovisión con el mundo de las ideas o el mundo intelectual o la razón. O sea, realmente creo que para salvarnos tenemos que mirar al resto de los seres vivientes. Sí. La vida de las plantas, entonces, de Emanuel, ¿cómo se la apellida? Cochia. Emanuel Cochia, La vida de las plantas. La editorial es Miño Dávila, pero bueno, es un libro que se consigue. Buenísimo. El segundo libro que traje hoy es una novelita doméstica, porque a mí el mate me remite a la vida doméstica. Como para darles otra alternativa, es un libro de una escritora mexicana, Socorro Venegas, que se llama, este nombre tan maravilloso, La noche será negra y blanca. La noche será negra y blanca. Bueno, no es, los chicos allí consiguieron una tapa que no es la que yo iba a elegir. La edición que vos tenés es otra. La edición que yo traje, que es La suerte maldita, porque en realidad tiene una cebolla en la tapa. La vida familiar siempre me remite a pelando la cebolla, ¿viste? Yendo al súper de lo profundo de lo profundo. Es una tapa negra, si la encuentran por ahí, perdón, Eli, no me odies. Pero bueno, cuenta la historia, una historia familiar donde un padre de una familia dice una tarde que se va de la casa, que no lo busquen, y a los 10 años, y desaparece durante 10 años. Bueno, por supuesto que esto me resonó mucho a mí a lo personal, pero es una historia. Milagros Reyes, cuando presenta el libro, dice: si el padre de Latinoamérica es un fantasma huidizo, nuestra madre es la escritura, ¿no? Dolores Reyes, perdón. Es un libro que cuenta una historia familiar que podemos haber vivido un montón de familias latinoamericanas, de un padre que desaparece por 10 años y ya al momento de, no sabemos bien si es de su enfermedad, de su muerte, de su fin, no lo sabemos bien y tampoco lo voy a spoilear. Convoca a su hija para que haga un viaje para reencontrarse con él. Es una novela corta, maravillosamente escrita, breve, pero intensamente conmovedora. Esta novela de Socorro Venegas nos recuerda, de algún modo, que conocer al otro también es conocerse a sí mismo, y que en esa búsqueda, a menudo, digamos, podemos darnos cuenta que las personas sí cambian. Así que lo súper recomiendo, es una novela preciosa, recién editada por La suerte maldita, para que ahí está.
La noche será negra y blanca. Me interesaba porque no sé si recuerdan aquella famosa novela del Premio Nobel de Literatura Günter Grass que se llama Pelando la cebolla. Y bueno, eso de pelar la cebolla siempre me recuerda a la vida familiar. Sí. Así que les súper recomiendo esta novela. Es una novela realmente preciosa. Tiene algunas preguntas muy profundas. ¿Cómo enfrentar el dolor? ¿Qué queda de cuando la tragedia arrasa en la vida? ¿Cuánto debe transcurrir antes de pedir perdón? ¿Cómo convivir con lo que somos por no haber realizado lo que debíamos hacer? Bueno, preguntas muy profundas que tienen que ver con las paternidades, también las paternidades irresponsables, ¿no? Estos padres varones que desaparecen o que están ausentes de la vida familiar hasta que les llega su San Benito, porque a todos nos llega la hora de rendir cuentas en esta tierra, señores. Así que bueno, la súper recomiendo, es una novela divina, doméstica, familiar. La tapa es preciosa, sí, preciosa. Tiene una idea como de las fases lunares, ¿no? Sería sí, me gusta que según cómo se alumbra la cebolla es la fase de la luna. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que esas son las dos novelas que traigo hoy, los dos libros, una novela y un ensayo de antropología, La vida de las plantas, de Manuel Cochea. Buenísimo. Y ahora viene la pregunta para vos, ¿cuál es tu infusión favorita? Bueno, yo les cuento que hace un tiempo estoy tomando un matecito al que no le pongo tanto mate, sino que lo mezclo con coco, cúrcuma, pimienta negra. Y como la cúrcuma, y la doctora lo va a confirmar, es liposoluble, yo tomo una cucharadita de aceite de coco mientras voy tomando ese matecito. Y acá en casa le llamamos matecito descongestivo. Descongestivo. Hermoso, hermoso. Para los amantes full del mate, llegan a escuchar esto, y nos pueden llegar. Sí, sí. Pero acá estamos todos pero es una muy buena idea. Y eso, y el mate como vehículo para un montón de medicinas o plantas que muchas veces solas se nos hacen más difícil de acercarnos. Sí, yo les cuento que tomo mucha cúrcuma con pimienta negra, a mí me cae muy bien, y siempre con algo de grasita, de aceitito, digamos. Pero ahora ya, como ya no sabía qué más ponerle cúrcuma, le pongo el mate con coco y pimienta negra también al mate y una grasita aparte porque si no, no se absorbe. Ahí la doctora que confirme, por favor. Sí, la curcumina, que es el principio activo, se absorbe, o sea, con un vehículo oleoso, como puede ser un aceite o un fruto seco, o con la pimienta negra o con la bromelina de la ananá. Esos son, o con una fuente de calor, o sea, que tu cúrcuma está mega súper activada, porque entre el calor del agua, la pimienta negra y el aceite de coco, entra o entra. Entra o entra, bueno, la verdad que me pone muy bien porque estoy muy feliz con mi matecito descongestivo. Después les paso la receta para que lo posteen ahí en Rizomate. Sí, claro. La foto. ¿Y cómo es tu mate? ¿Cómo es tu artefacto mate? Mi mate yo les cuento porque me encanta esta pregunta. Dale. Yo me compré un equipo súper cheto, porque antes muerta que sencilla, de esos termos, viste, que vienen blancos y el mate blanco, ¿se ubican? Todo divino, divine. Todo divino, pero cuando llegué a mi casa, mi cumpa acá me dijo, ¿por qué te compraste un vaso? Claro. Así que ya les voy a mandar fotos de mi mate vaso, que todos me lo criticaron, pero ahora todos quieren tomar en esta casa, les quiero decir. Manda foto. Claro, sí, voy a mandar foto. Voy a mandar fotos, sí. Si no es ahora, la semana que viene, porque ya saben que estoy... Sí. Bueno, comprometida con Gracias, Ele, por todos tus aportes y como siempre, bueno, a mí siempre me lleva a la reflexión, a pensar, a querer leer como loca ese libro, por favor. Ay, La vida de las plantas, que me interesa muchísimo. De Manuel Cochea, por favor, dense ese regalito, si no es ahora, para el Día del Niño. No sé si pasó o no pasó, porque yo ya tengo todos adolescentes. O para Navidad. Bien. Iremos en búsqueda de algunos de esos dos que parecen muy interesantes. Bien, bueno, gracias, querida. Bueno, les mando un beso grande, los quiero mucho. Un beso a Lucas, al más allá, que ojalá nos esté escuchando en Brasil.
o donde ande, no lo sabemos. Donde ande. Paradero desconocido. A él y a los chicos de la técnica. Bueno. Un abrazo grande. Gracias, besos. Gracias, Chau, Ele. chau, chau.